en la ilustración 141, para obtener una primera impresión de la novedosa y realista aproximación de Van Eyck a la historia sagrada. La manifestación más sorprendente de su nueva concepción del arte la reservó, sin embargo, para las pinturas interiores. La figura de Adán y Eva, tras la caída. La Biblia relata que, solo después de haber mordido la fruta del árbol del conocimiento, ambos supieron que estaban desnudos. En cueros vivos, desde luego, pese a las hojas de higuera que sostienen en las manos. Aquí no podemos hallar ningún paralelismo con los maestros del Renacimiento temprano en Italia, pues ellos nunca acabaron de abandonar las tradiciones del arte griego y romano. Recordemos que los antiguos habían idealizado la figura humana en obras como el Apolo de Belvedere o la Venus de Nilo, y veamos la ilustración 64 y 65. Jan van Eyck no quería saber nada de eso. Debió de situarse ante modelos desnudos y de pintarlos tan concienzudamente que las generaciones posteriores se mostraron algo escandalizadas ante tal honestidad. Y no es que el artista no fuera sensible a la belleza. Está claro que también disfrutaba evocando los esplendores del cielo, tanto como el maestro del díptico de Wilton, la ilustración 143, lo había hecho una generación antes. Pero observemos de nuevo la diferencia. La paciencia y la maestría con que estudió y pintó los preciosos brocados que vestían los ángeles míticos y el brillo de las joyas situadas por todas partes. En este aspecto, los Van Eyck no rompieron tan radicalmente con las tradiciones del estilo internacional como lo hizo Masaccio. Más bien, siguieron los métodos de los hermanos de Limburg y los condujeron a un grado de perfección tal que dejaron atrás las ideas del arte medieval. Ellos, como otros maestros góticos de su época, se complacieron en amontonar en sus figuras pormenores encantadores y delicados frutos de la observación. Se enorgullecían de mostrar su destreza al pintar flores y animales, edificios, trajes vistosos, joyas y en ofrecer una verdadera fiesta para los ojos. Hemos visto que no se preocupaban mucho de la similitud de las figuras y los paisajes, y que sus diseños y perspectivas no eran por tanto muy verosímiles. No puede decirse lo mismo de los cuadros de Van Eyck. Su observación de la naturaleza es aún más paciente, su conocimiento de los detalles más exacto. Los árboles y los edificios del fondo muestran claramente su diversidad. Los árboles de los hermanos de Limburgo, como recordamos, eran más bien esquemáticos y convencionales. Y veamos la ilustración 144. Su pasaje se parece más a un tapiz que a un escenario real. Todo esto es por completo diferente en el cuadro de Van Eyck. En los detalles que se muestran en la ilustración 157, tenemos árboles reales y un pasaje auténtico prolongándose hacia la ciudad y el castillo del horizonte. La paciencia infinita con que están pintadas las hierbas sobre las rocas y las flores entre los riscos no tienen comparación con los últimos términos de la miniatura de los Limburgo, y lo que decimos del pasaje vale también para las figuras. Van Eyck parece haber estado tan atento a reproducir cada menudo detalle en su cuadro que casi nos creemos capaces de contar una por una las sienes de los caballos o de las guarniciones de la piel que ostentan en sus trajes los caballeros. El caballo de la miniatura de los de Limburgo parece casi un caballito de madera. El de Van Eyck es muy semejante en su forma y actitud, pero está vivo. Podemos ver el reflejo de la luz en su ojo y las arrugas que se forman en la piel, mientras que el caballo anterior casi parece plano. Este de Van Eyck tiene miembros redondos, modelados en luz y sombra. Puede parecer trivial
Ponerse a rebuscar todos estos pequeños detalles y elogiar a un gran artista por su paciencia con que ha observado y copiado del natural. Sería equivocado ciertamente considerar menos grande la obra de los hermanos de Limburgo o de cualquier otro pintor por faltarle tan fidedigna imitación de la naturaleza. Pero si queremos comprender de qué modo se desarrolló el arte nórdico, tenemos que apreciar debidamente esa paciencia y cuidados infinitos de Jan van Eyck. Los artistas meridionales de su generación, los maestros florentinos del círculo de Brunelleschi, desarrollaron un método por medio del cual la naturaleza podía ser representada en un cuadro casi con científica exactitud. Empezaban trazando la armazón de las líneas de la perspectiva y plasmaban sobre ellas el cuerpo humano mediante sus conocimientos de la anatomía y las leyes del escorsor. Van Eyck comprendió el camino opuesto, logró la ilusión de la naturaleza, añadiendo pacientemente un detalle tras otro hasta que todo el cuadro se convirtiera en una especie de espejo del mundo visible. Esta diferencia entre el arte del norte y el italiano tuvo importancia durante muchos años. Cabe conjeturar que toda obra que destaque en la representación de la hermosa superficie de las cosas, flores, joyas o edificios, será de un artista nórdico, flamenco probablemente, mientras que un cuadro de acusados perfiles, clara perspectiva y seguro dominio de la belleza del cuerpo humano será italiano. Para llevar a cabo su propósito de sostener el espejo de una realidad en todos sus detalles, Van Eyck tuvo que perfeccionar la técnica de la pintura. Fue el inventor de la pintura al óleo. Se ha discutido mucho acerca de la verdad y el exacto sentido de esta afirmación, pero los pormenores importan relativamente poco. No se trató de un descubrimiento como el de la perspectiva, que constituyó algo enteramente nuevo. Lo que él consiguió fue una prescripción nueva para la preparación de los colores antes de ser colocados sobre la tabla. Los pintores entonces no compraban los colores en tubos o en cajas, sino que tenían que prepararse sus propios pigmentos extraídos de la mayoría de plantas o minerales. Los reducían a polvo moliéndolos con 2 piedras, o bien se los hacían moler a sus aprendices y antes de aplicarlos los mezclaban con cierta cantidad de líquido para obtener una especie de pasta. Existieron distintas técnicas. Durante toda la Edad Media, el principal ingrediente líquido había sido el huevo, que daba excelentes resultados, pero que tenía el inconveniente de secarse muy deprisa. El procedimiento de pintar con colores separados de este modo se denominó tempera. Parece ser que Jan van Eyck no le convencía esta fórmula, porque no le permitía conseguir transiciones suaves fundiendo unos colores con otros, y pensó que, sustituyendo el huevo por aceite, podría trabajar mucho más despacio y con mayor exactitud. Hacer colores transparentes para aplicarlos por capas, realzar las partes más luminosas con el pincel afilado y conseguir esos milagros de exactitud que asombraron a sus contemporáneos y que condujeron a una rápida aceptación de la pintura al óleo como el más adecuado vehículo de color. El arte de Van Eyck consiguió tal vez su máximo triunfo en la pintura de retratos. Uno de los más famosos es el de la Ilustración 158, que representa al comerciante italiano Giovanni Arnolfini, llegado a los Países Bajos en viaje de negocios, en compañía de su reciente esposa Jeanne de Chenari. En su estilo, es una obra tan nueva y revolucionaria como las de Donatello y Masaccio en Italia. Un sencillo rincón del mundo real se ha fijado de pronto sobre la tabla como por arte de magia. Aquí está todo: la alfombra y las zapatillas, el rosario colgado en la pared, el pequeño sacudidor al lado de la cama y unas frutas en el antepecho de la ventana. Es como si pudiéramos hacer una visita a los Arnolfini de su casa. El cuadro
Probablemente representa un momento solemne de la vida de ellos, sus esponsales. La reciente desposada acaba de poner la mano derecha en la izquierda de Arnolfini y él levantando la derecha para colocarla encima de la señal de su unión. Seguramente se llamó al pintor para que registrara como testigo el importante momento, del mismo modo que el notario puede ser llamado a declarar que se ha hallado presente en un acto solemne de la misma índole. Esto nos explicaría la razón por la cual el maestro colocó su nombre en lugar destacado con las palabras latinas Johannes de Eyck fut hier. Jan van Eyck estuvo presente. En el fondo de la habitación, vemos toda la escena reflejada. Al parecer, también la imagen del pintor y testigo. En la ilustración 159. No sabemos si fue el mercader italiano o el artista nórdico quien concibió la idea de hacer este uso de la nueva clase de pintura que puede ser comparado al empleo legal de una fotografía oportunamente aportado por un testigo. Pero, quien fuera que fuera, fue con seguridad alguien que comprendió enseguida las enormes posibilidades que encerraba la nueva modalidad pictórica de Van Eyck. Por primera vez en la historia, el artista se convertía en un perfecto testigo ocular en el verdadero sentido de la palabra. En este intento de reflejar la naturaleza tal como se muestra a los ojos, Van Eyck, como Masaccio, dejó a un lado los esquemas armónicos y las curvas suntuosas del estilo gótico. Para algunos, sus figuras aún pueden parecer rígidas en comparación con la gracia exquisita de pinturas como las del díptico de Wilton en la ilustración 143, pero en todas partes los artistas europeos de aquella generación desafiaron las viejas ideas acerca de la belleza y turbaron a muchas personas de edad más avanzada. Uno de los más radicales de estos innovadores fue el pintor llamado Conrad Wyss. La ilustración 161 pertenece a un altar que pintó en Ginebra en 1444. Está dedicado a San Pedro y representa el encuentro del santo con Cristo después de la resurrección, tal como se narra en el Evangelio de Juan 21. Algunos de los apóstoles y sus compañeros habían salido a pescar al lago de Tiberíades o mar de Galilea, pero no capturaron nada. Al amanecer, Cristo estaba de pie en la playa, pero no lo reconocieron. Les dijo que lanzaran la red del lado derecho de la barca y se llenó tanto de peces que fueron incapaces de sacarla del agua. En aquel instante uno de ellos le dijo: «Es el Señor», y cuando San Pedro lo oyó, se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca, tras lo cual comieron con Cristo. Si le hubieran pedido a un pintor medieval que ilustrara este suceso milagroso, seguramente se habría contentado con una hilera convencional de líneas onduladas para dar a entender el mar de Galilea. Pero Wyss no quiso convertir en familiar para los burgueses de Ginebra la escena de Cristo de pie en la orilla, y para ello no pintó un lago, sino el lago que ellos conocían, el de Ginebra, con el gran monte Sabelé irguiéndose al fondo. Se trata de un paisaje real que cualquiera puede contemplar, que todavía existe y que aún se parece mucho al del cuadro. Es esta quizás la primera representación exacta del primer retrato de un paisaje auténtico que jamás se había intentado. Sobre este lago, Wyss pintó pescadores reales, no los sublimados apóstoles de las obras antiguas, sino toscos hombres del pueblo, ocupados con sus aparejos de pesca y que procuraban desmañadamente que la barca no volcara. San Pedro, que está en el agua, parece algo desvalido, y seguramente fue así como se sintió. Solo Cristo se mantiene de pie, sosegada y firmemente. Su sólida figura recuerda las del gran fresco de Masaccio, con la ilustración 149.